Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos televidentes, saludándoles con el gusto de siempre, el abogado Fernando Yáñez, su servidora Daisy Espinosa, y el día de hoy nos congratula la presencia de una mujer muy exitosa, una abogada con una amplia trayectoria jurídica, una abogada con experiencia amplia en la impartición de justicia. Ella, bueno, independientemente de que ha ejercido durante mucho tiempo como Ministerio Público, pues lo que más le caracteriza es su pasión por la docencia y específicamente el trabajo, pues precisamente como impartidora de justicia, como conocedora del derecho. Ella es la doctora Yasmín Zúñiga Osorio. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. El tema que nos va a exponer la doctora es etapa inicial, precisamente dentro pues del nuevo sistema, dentro del nuevo proceso penal. Es lo que ella nos viene a platicar en esta ocasión. Así es, licenciada. Pues conocemos que este nuevo sistema de justicia penal recién se implementó, recién se viene ya llevando a cabo. Estamos ya en una etapa, pues no se puede decir inicial de su implementación, sino que es de un desarrollo pues en todo el estado. Y para esto pues sí necesitamos tener conocimiento, sobre todo la ciudadanía, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, qué debemos de hacer a través del conocimiento de un acontecimiento delictuoso, ya sea que vayamos a denunciar, a querellarnos, o que sea un acto delictuoso que se tenga conocimiento por alguna autoridad. Así es, gracias. Así es. Bueno, primero que nada, como bien dice, la reforma ya está, ya tenemos aquí en el Estado implementado el sistema de justicia penal, y bueno, no solo en el Estado, en el país entero, ¿no? Tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y bueno, nosotros partimos en esta ocasión para hablar de la etapa inicial, en donde por mandato constitucional sabemos que uno de los artículos reformados también lo fue el 21, en donde da esa facultad única y exclusiva al agente del Ministerio Público como investigador de los delitos, con auxilio de la policía, quienes actuarán, también les corresponde la investigación de los delitos, quienes actuarán bajo el mandato y conducción del Ministerio Público. Dentro de la etapa de investigación, el Ministerio Público tiene una gama de facultades y a la vez de muchas obligaciones, contempladas estas en el artículo 131 del Código Nacional, en donde él tiene que allegarse de cualquier cantidad de datos de prueba que le permitan establecer en un momento dado que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que alguien cometió el mismo. No, es que ahorita que expone esto la doctora, me genera así como la inquietud de, bueno, los policías, doctora, han tenido, o sea, juegan ahorita un papel muy importante en el nuevo sistema. Su trabajo es importante, pero sí han tenido como que la capacitación para llevar a cabo, o sea, correcta, ajá, sí, o sea, su trabajo. Sí, recordemos que si bien es cierto, es un sistema que ya está instaurado, como bien dijo el licenciado, ya no podemos decir nuevo, pero ciertamente estamos en aprendizaje. Todos día a día estamos aprendiendo, porque hay muchas situaciones que el Código Nacional hoy día no nos las establece, y la práctica en las audiencias es la que nos va a permitir en un momento dado saber qué vamos a hacer. Habla de la capacitación la debemos de tener todos quienes operamos el sistema, pero efectivamente los agentes de investigación o la policía investigadora son los que llevan la carga fuerte o la carga pesada, porque es a ellos quienes de manera directa corresponde ir al lugar del hecho. Sabemos que el Ministerio Público es el que lleva la conducción, sí, pero desde, si me lo permiten decirlo, desde escritorio, desde oficina, pero al campo quien va es el agente de investigación. Yo creo que no podemos decir que no se ha hecho, las cosas sí se han hecho, pero como en todo hay un poquito de deficiencias. Sin embargo, la gente se está preparando, se está ocupando,
Y es muy satisfactorio ver desde este ámbito que a mí me corresponde o que también lo hago de la docencia, el ver que dentro de ese grupo de alumnos también hay agentes de policía. Y ellos me refieren, si la capacitación por alguna razón no me la ha dado la institución a la cual yo pertenezco o bien ha sido limitada, bueno, yo estoy aquí para aprender. Entonces creo que hoy día sí hay mucha proyección y sí hay muchas ganas de quienes nos dedicamos a esto o quienes trabajamos en la Procuración de Justicia por hacer bien las cosas. ¿Cuándo la ciudadanía va a aprender a ver diferente a un policía a partir de la implementación de este nuevo sistema a como lo veían antes? Bien, yo creo que en este sistema no nada más fue o nada más es capacitar a los operadores. También la ciudadanía debe de saber cómo opera este nuevo sistema. Y uno de ellos nos lo dice justamente el principio de publicidad. No malentendido, sino como que ese principio en donde la gente realmente sepa lo que estamos haciendo. Que hay transparencia, sí. Que hay justicia, sí. Que tienes acceso a ella, sí. Pero no necesariamente te van a dar lo que tú quieres, y no porque no lo merezcas, sino porque la justicia implica darle a quien le corresponde, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo van a ver diferente? Cuando también entiendan que la función del agente de policía hoy día es esa: el ir al lugar, el ir a entrevistar, el ir a decirte no te molestes si yo te pregunto, si yo te hago la entrevista. Es más, los policías tienen la preocupación hasta de solicitar la información a las autoridades, porque hoy día a ellos les corresponde solicitar la información, tanto a particulares como a autoridades. Y era muy lamentable ver al principio de la implementación del sistema que había autoridades que decían: yo no te entrego a ti nada de información hasta que el Ministerio Público me lo solicite. Entonces, bueno, la cultura es un cambio, pero general para todos, ¿no? Este cambio de sistema de justicia penal para nuestro país, pues implica un cambio completo para nosotros operadores, para la sociedad misma. Y en sí se tienen que enrolar todos, o sea, no nada más quienes intervenimos en la defensa, con órganos ministeriales, el órgano de justicia, la nueva forma de conducir las audiencias, de llevarse a cabo. Una vez que la ciudadanía ya tenga este entendido y estamos partiendo del hecho de que se ha cometido un delito, ¿cómo se moviliza, cómo se implementa? Bien, de manera práctica, hoy día la persona a la que se le cometió un hecho posiblemente constitutivo de delito acude a las agencias del Ministerio Público, son atendidos por agentes del Ministerio Público adscritos al Centro de Atención Temprana, denominado CAT. Y hay un área muy particular que es la unidad de investigación con detenido. Entonces hay que diferenciar sin y con detenido. ¿Cómo podemos o cómo inicia un procedimiento penal? Bueno, con la denuncia, la querella o bien un requisito equivalente, que así nos lo señala la ley. Una vez que la agente del ministerio tiene conocimiento de ese hecho, sabemos pues que la investigación no puede suspenderse, no puede interrumpirse ni hacer cesar ni hacerla cesar, a menos que haya alguna de las excepciones que la misma ley nos contempla. Entonces, una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento del hecho que la ley señala como delito, tiene la obligación de iniciar mediante un método científico, porque verdaderamente es una investigación, a llegarse de todos aquellos antecedentes, datos de prueba que nos permitan ir en su momento ante la autoridad jurisdiccional a solicitar ya sea una orden de citación o un simple citatorio o una comparecencia o inclusive hasta una aprehensión cuando no hay detenido, o bien en su caso cuando hubiera detenido, con elementos, datos suficientes que nos permitan establecer que hay un hecho que la ley señala como delito que se cometió y que alguien, ¿quién?, intervino en su comisión. Doctora, y a ver, platíquele a la ciudadanía, o sea, para el caso de que no haya un detenido, ¿también pueden interponer, como en el anterior sistema, su querella por escrito? Por supuesto, por supuesto. Si bien es cierto, el sistema nos establece que es desformalizado totalmente, no quiere decir que no haya actuaciones. Finalmente es un antecedente, es una entrevista que bien no la rinde de manera directa, pero a través de un escrito. Y claro que con ese escrito comparece ante la gente del Ministerio Público y nosotros, al tener ya recepcionado ese documento, la persona lo ratifica, evidentemente, y de ahí sabrán qué elementos o qué datos requiere el Ministerio Público para darle continuidad a la denuncia, en este caso muy particular a la querella que presentará el ciudadano o el abogado judicial. Doctora, ¿y hay mucha diferencia entre
los delitos cometidos por menores de edad, el procedimiento penal. Y una persona mayor de edad, en cuanto al proceso. Sí, sabemos que el derecho penal en tratándose de adolescentes pues es muy particular, es muy sui generis. En ambos procedimientos hay una protección inmensa en derechos humanos, hoy lo sabemos, que hay que privilegiarlo ante todo. Si dista un procedimiento de otro, necesariamente, sabemos que para ser sujetos de derecho penal deben de ser mayores de 12 años los adolescentes, pero para ser sujetos a una medida cautelar, pues más de 14. Entonces sí hay diferencia, sí, pero también es decir que hay delitos que cometen, infracciones que cometen los adolescentes. O sea, en cuanto a formalidades de las etapas, o sea, etapa inicial, intermedia, o sea, para el procedimiento con adolescentes, ¿cómo se maneja una parte escrita, es listo, se maneja una parte escrita y está lo que es el juicio, que ahí es en una audiencia pública y oral, en donde hay el desahogo de pruebas de manera inmediata por la autoridad judicial, hay principio de contradicción, hay principio de continuidad. Bueno, de hecho es una audiencia que, si bien por el número tal vez de testigos pudiera cambiarse en momentos, pero es continua, es concentrada y claro que se rige por las mismas reglas de litigación inclusive. No hay, es mixto. Este nuevo sistema ¿es mixto, es predominantemente oral o cómo es? Por cuanto a las características del sistema penal ordinario mexicano, es eminentemente acusatorio y oral. Sin embargo, nuestro código nos establece, o el procedimiento mismo nos establece una parte escrita, que es justamente cuando vamos a entrar a la etapa intermedia, que es con la fase escrita y la fase oral, y esta se complementa, o se colma más bien, con el escrito de acusación. Hay una problemática, bueno, hay muchas, ¿no? La verdad es que sí hay muchas, pero pues son todas las que hay que dárseles solución conforme se va desarrollando. Pero una en particular que a mí me ha llamado mucho la atención es el hecho de que no sé si se sigan manejando los mismos vicios de antaño, del anterior sistema, en cuanto a las detenciones en flagrancia. Específicamente pues hay 2-3 casos específicos que marca el código, pero si los desglosamos vendrían siendo como 12, más o menos. Claro, son muchas hipótesis a acordar. A tu punto de vista, licenciada, ¿sí se seguirán cometiendo esos vicios? Nada más aprender por aprender, sin reunir los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos, o sí se ha modificado esa cuestión. No, yo no creo ya que se cometan esos vicios, sería imposible hacerlo. Recordemos hoy día este sistema, todas las actuaciones que realiza la gente del Ministerio Público están vigiladas por el juez de control. El juez de control, además de serlo, es un juez de garantías. Y sabemos que a esa reforma que hubo en el año 2011, al artículo 1 constitucional, en donde establece justamente el principio pro persona, al haber esa máxima protección de derechos fundamentales, todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias se deben de privilegiar y proteger. Los derechos. Así es, los derechos humanos. Entonces, hoy día no hay esas circunstancias que comentas, licenciado, de que se haya incurrido o se caiga en ese tipo de vicios. Estoy cierta y convencida de que no. Las autoridades que trabajamos o quienes trabajamos en la Procuraduría tenemos un compromiso muy grande y sobre todo un profesionalismo, aparte que nos regimos por ellos, ¿no? Por los principios de honradez, lealtad, buena fe, profesionalismo, eficiencia y eficacia. Entonces, podemos descartar esa situación y lo que se pretende, aparte con todo esto, con la reforma, con el sistema, con el gobierno mismo, pues es justamente lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones. Las instituciones se crean de buena fe. De hecho, la creación de este nuevo sistema pues, es precisamente para que exista credibilidad, exista esa confiabilidad, y pues yo insisto, o sea, yo sí le tengo mucha fe, aunque sigue habiendo algunas de todos, no nada, aquí no nadie se salva. El caso es que lo vayamos entendiendo, que lo vayamos comprendiendo, para que la ciudadanía, insisto, como nosotros, pues, que nos veamos en alguna posición, ya sea de víctima o incluso de imputado, sepamos cómo manejarnos en ese sentido. Una vez que ya el Ministerio Público concluye su investigación, ¿qué pasa? Ok, primero vamos a tener, cierto que es una fase inicial,
que inicia justamente con la denuncia, la querella o ese requisito equivalente. Una vez que el Ministerio Público se allegó de los datos necesarios que le permitan ir a la autoridad jurisdiccional, va a ir a solicitar una cita a fin de formular imputación, en tratándose de no detenido. Cuando se formula la imputación, la formulación de imputación es la comunicación que hace el agente del Ministerio Público al imputado, en donde le hace de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra, por un determinado hecho que la ley señala como delito. Le tiene que hacer saber la calificación jurídica preliminar, es decir, qué hecho que es delito es el que cometió, bajo qué circunstancias de tiempo, modo, lugar, ¿no? También le tiene que dar todas esas modificaciones y también le tiene que hacer saber quién acusa, quién lo acusa. Una vez que lo vinculan, o que se formula la imputación, a la persona imputada se le hace saber el derecho que tiene de declarar o bien abstenerse de hacerlo. Una vez que él ya manifiesta su deseo o no de declarar, también se le hace saber en qué tiempo se va a resolver su situación jurídica. Es decir, en ese mismo momento, dentro de las 72 horas, o bien en la duplicidad de estas. Dependiendo de lo que el imputado y evidentemente asistido de una defensa técnica y adecuada decidan, si se resuelve la situación jurídica en ese momento, entonces lo que se solicita, la audiencia que sigue dentro de esa audiencia inicial, pues es evidentemente la solicitud de vinculación al proceso, donde el agente del Ministerio Público tiene que fundar y motivar a la autoridad jurisdiccional que, con los antecedentes que hay dentro de la carpeta de investigación, se presume la existencia del hecho que la ley señala como delito y además que este imputado es quien probablemente intervino o participó en ese evento. Y evidentemente también hacerle saber que no hay ninguna causa de excluyente de delito o excusa absolutoria que nos impida pues que vaya vinculado, evidentemente. Una vez que se vincula al proceso, la siguiente audiencia dentro de esa misma inicial pues es la solicitud de medidas cautelares, que estas se hacen con la intención de que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, no obstaculice el procedimiento o bien no corra el riesgo en la colectividad o la víctima, peritos, testigos, en fin, porque esta persona se encuentre fuera, no privado de su libertad, ¿no? Porque al final la prisión preventiva pues es una medida cautelar, la más gravosa que se tiene dentro del catálogo. Y una vez que concluye esa solicitud de medida cautelar y es impuesta, se solicita el plazo para el cierre de la investigación, que en tratándose de delitos cuya pena no exceda de 2 años, cuya pena de prisión no exceda de 2 años, es de 2 meses, y en tratándose de delitos que excedan de esta temporalidad, sería hasta 6 meses. ¿No? Perdón, y una vez que este tiempo transcurre, pues ya estaríamos dando al siguiente paso, que serían dentro de los 15 días siguientes, el agente del Ministerio Público tiene que pronunciarse, bien por una suspensión, un sobreseimiento o formular acusación. Quedaríamos ya paso a entrar a la segunda etapa, que sería la etapa intermedia. Doctora, vamos a un corte comercial y me gustaría que regresando nos platicara un poco acerca de esa diferencia entre denuncia, querella y requisito equivalente. Claro que sí. Regresamos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues vamos a retomar, doctora, por favor, el tema que quedó sobre la mesa, que es precisamente hablar, bueno, que usted nos apoye, nos haga el favor de exponernos acerca, pues, precisamente de esa diferencia
entre denuncia, querella y requisito equivalente? Pues porque como ciudadanos es importante que sepan, ¿no? Bueno, voy a ir al Ministerio Público, pero siempre lo preguntan, ¿y qué es querella? Y todos van con la idea de, es que voy a ir a demandar, voy a ir a interponer una demanda. Así lo maneja la ciudadanía. Sí. A ver, doctora, platíquenos. Ya lo demandé. Ajá, a ver, cuéntame. Bien, la denuncia, bueno, es aquel conocimiento que va a tener el agente del Ministerio Público de un hecho, o de más bien que aquí es un delito, en donde se conoce y se persigue, nosotros decimos de oficio, es decir, no requieren más que de tener el conocimiento, la autoridad de que se cometió un hecho posiblemente delictuoso, para que tengan la obligación de conocer, ¿sí? Esto será atención al bien jurídico que se protege o se tutela, y no porque no haya otros más importantes, claro está, pero eso es por cuanto hace a la denuncia. Son aquellos delitos que se persiguen de manera oficiosa, basta con que el Ministerio Público tenga conocimiento del mismo para que le dé continuidad. E inclusive por ahí podríamos adelantar, para que nos entendieran un poquito, donde no procede un perdón. ¿Estamos de acuerdo? Un perdón del ofendido. En tratándose de los delitos de querella, son aquellos que se persiguen a petición de parte. Es decir, yo como particular que me vi vulnerado, que me vi agredido en algún bien jurídicamente protegido, soy yo la que va ante la autoridad ministerial para pedirle que se investigue ese hecho. Y si en algún momento dado podemos conciliar, por así llamarlo, que no sea el momento de decirlo, yo sí tendría la anuencia de decir, quiero que se persiga o ya no quiero que se persiga. Es decir, ahí sí procedería un perdón en un momento dado, ¿sí? Es decir, la persona, para más claro, la persona va y dice, quiero que se investigue o ya no quiero que se investigue. Doctora, antes de pasar al requisito equivalente, ejemplos de denuncia, delitos que se persiguen. Denuncia de homicidio, secuestro, asaltos. Tratándose de los otros delitos habría un robo, pero estamos hablando de un robo simple, amenazas, violencia, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, fraude, lesiones, pero hay hipótesis que en este caso serían las de la fracción primera que conocemos como las de no y menos en nuestro núcleo de abogados, así lo conoceríamos, serían unos ejemplos. Y por cuanto hace a la última forma de iniciación del procedimiento, que sería el requisito equivalente, bien, son aquellos delitos que por su propia naturaleza, valga la redundancia, requieren o necesitan de algo previo que nos permita en un momento dado ejercitar la acción penal. Por ejemplo, en tratándose de aquellos servidores públicos que gozan del fuero constitucional, entonces primero tendría que existir un juicio de procedencia a fin de que se pueda ejercitar la acción penal. O bien, en materia fiscal, atendiendo a lo que establece el artículo 92 del Código Fiscal, que nos dice que debe de haber una declaratoria de perjuicio fiscal previo antes de que ejercite esa acción penal. Eso sería el requisito equivalente, o los ejemplos que pudiera dar del requisito equivalente. Podemos llamarlo un grupo muy restringido de ese tipo de conocimiento de hechos delictuosos, o si hay una gran gama. Pues tratándose de delitos en esta naturaleza fiscal, pues bueno, sabemos que corresponde a la Federación, entonces mentiría, o sería muy, no me resultaría propio decir si hay una gran cantidad de delitos en este sentido o no, porque desconozco estadísticas. Y por cuanto hace a delitos cometidos por servidores públicos con fuero constitucional, pues creo que no serían los más, o los que existieran pues han sido de conocimiento. Son los menos. ¿no? Sí, son los menos. Sí. Una vez que usted nos ha explicado la mecánica de cómo se lleva a cabo la audiencia inicial, que nos ha explicado que se puede dar continuación a la misma a través de diferentes audiencias, nos lo hace de una forma pues muy entendible. Todo esto es ante la presencia ya del juez. Así es. En una nueva sala de audiencias, en un nuevo formato. ¿Esto qué conlleva? ¿Qué principios se deben de regir en estas audiencias? Ok. Primeramente, los principios rectores del sistema, todos son importantes.
estamos hablando del principio de continuidad, y la audiencia inicial es el ejemplo más claro del principio de continuidad y el principio de concentración, porque lo que se busca es que justamente se desahogue el mayor número de audiencias en los menores tiempos por muchas situaciones. Y esta audiencia no lo permite porque pensando que hay detenido, de la calificación de detención nos vamos a imputación, vinculación, medida cautelar y cierre. Entonces en una misma pieza desahogamos varias. Principio de contradicción, principio que es muy importante, donde tienen la oportunidad tanto fiscalía como defensa de debatir en argumentos, datos de prueba, en fin. Entonces, bueno, ello nos permite también, se debe de privilegiar, obviamente. Principio de continuidad, principio de concentración, principio de contradicción, principio de publicidad, el que ya habíamos comentado, donde no nada más es porque la audiencia es pública y cualquiera podemos presenciarla, sino también para que los demás, los que están atrás, en la ciudadanía misma, conozcan lo que pasa ahí adentro de una manera clara, transparente, donde se ve bien a bien el trabajo que realiza cada uno, ¿no? Y el más importante, que es el de inmediación. ¿Por qué? Porque hoy día no puede ser delegada la función del juez absolutamente a nadie. Entonces hoy día el juez tiene que presenciar por sí todo lo que ocurre dentro de una audiencia. Es muy importante. Gracias. Doctora, bueno, hablando de los jueces, ellos no pueden suplir las deficiencias dentro del procedimiento, pero ¿hasta dónde ellos pueden no suplir las deficiencias toda vez que son garantistas? O sea, si por ejemplo, específicamente, se está desarrollando pues la audiencia inicial y para vincular a proceso, el juez de control se percata de que bueno, no debe haber una vinculación. Sin embargo, toda vez que la defensa no ha hecho un buen trabajo, se ve como obligado a vincular. O sea, ahí él suple o funge como garantista. Es que estás tocando un tema muy delicado, licenciada. No, es que, ¿qué creen? Bueno, sucede, me tocó ver una audiencia así rápido. En esta audiencia, ¿cómo se desarrolla? Pero fíjense lo que pasó. Ay, bueno, ya estoy, bueno, o sea, es que... Es un tema práctico, ¿no? Ajá, ya en la práctica, sí, ajá, sí, o sea... Vamos a aprender mucho. Ajá, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Para rápido. En la calificación de la legalidad, el Ministerio Público, presenta sus, bueno, obviamente, pues, menciona sus datos de prueba y unos hechos, ¿sale? Con eso, bueno, pues obviamente ya se califica de legal la detención, la defensa, nada, siendo que habían elementos muchos para defender. Sin embargo, la defensa, cuando la juez de control le da su oportunidad de participación, la defensa, no, nada, todo perfecto. Perfecto, señalan unos hechos, ¿sale? Después vamos a la etapa que es formulación de imputación, agregan otros hechos, se formula la imputación. Y para vincular al proceso, otros hechos, incluso cambian lugares. Para la calificación de legalidad señala el MP que los hechos ocurrieron afuera del Oxxo, y se estaba hablando de un asalto. Para la calificación de legalidad en la misma audiencia. Y cuando se llega a vinculación en la misma audiencia a proceso, manifiestan que los hechos ocurrieron, el mismo MP dice que en la carpeta se plasma por declaración de la víctima que los hechos ocurrieron en la colonia X. O sea, nada que ver. Entonces, el juez, cuando le toca vincular a proceso, vincula, siendo que era evidente que, bueno, los hechos que se estuvieron manejando a lo largo de la misma audiencia ya no coincidían. Es más, pareciera que se trataba incluso de asuntos distintos, porque, bueno, yo lo expongo aquí a grosso modo, pero ahí ya de fondo realmente no fue nada más la diferencia en cuanto al lugar, sino incluso también a las circunstancias de la comisión
incluso también los que supuestamente habían cometido el delito, ¿qué sería, doctora? Los hechos posiblemente constitutivos de delito, porque no se le llama delito sino hasta, exactamente, hasta la sentencia, pues incluso había ahí una gran diferencia. Entonces, bueno, en ese momento que yo, estaba viendo la audiencia, yo dije, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, si bien es cierto que un juez no puede suplir esas deficiencias, también es garantista, y yo considero que teniendo ya tan sobre la mesa toda esa serie de elementos donde incluso los supuestos imputados, pues nada que ver, ¿no? O sea, la identificación de las personas con lo que iban exhibiendo, ya hasta la vinculación, el Ministerio Público, pues no coincidía. Entonces, doctora, en ese sentido, ¿cómo debe resolver, el juez? Bien. ¿Qué es lo correcto legalmente hablando? Algunas situaciones ahí detecto. Primero, los hechos. El hecho que haya sido parte de la formulación de imputación es el hecho que debe de prevalecer durante todo nuestro procedimiento. La misma ley nos establece. Podremos cambiar la clasificación jurídica, es más, en el alegato de clausura, pero nunca los hechos. O sea, los hechos no pueden variar. Lo que le hiciste saber en la formulación de imputación es lo que debemos de sostener. Porque la persona, estamos entendiendo que el imputado se va a defender, si así me lo permiten, de esa imputación. Entonces, o es en un lado o fue en otro, no podemos dejarlo en esa incertidumbre ni en ese ir y venir de dudas. Entonces, primero, el hecho debe de ser siempre el mismo. La calificación jurídica, la que usted guste, variar, siempre y cuando también se adecue, pero el hecho tiene que ser el mismo. Por lo que hace a la actuación del juez, si el juez considera, recordemos todos los puntos bien importantes en tratándose de este sistema, los derechos de los imputados, claro, también los de las víctimas, pero en este caso es de mencionar el del imputado, el derecho de una defensa técnica y adecuada. Si el juez en esa doble función, si así lo llamamos como juez de control y juez de garantías, al percatarse de que hay una falta a ese derecho, como lo es una defensa no técnica, no muy adecuada, pues se tiene que hacer lo propio. Por supuesto. Pero no lo hizo. Por supuesto, porque no se puede permitir la vulneración a sus derechos. Tal vez para el abogado, el defensor en ese momento sintió que la fiscalía estaba haciendo la solicitud de detención, de calificación de detención de manera correcta y no se pronunció, pero sin embargo usted detectaba que no, que había manera de debatir. Sí, y sin embargo, pues el abogado no debatió, y al no haber debate, pues el juez, ¿por qué se pronuncia? Por lo que en ese momento que sería la vinculación, que fue su pretensión. Ahora bien, la vinculación, si también el juez ahí, no sé, alguna situación de un hecho diverso y no se percató y demás, recordemos que ahí, como parte de la defensa, pues hay recursos que se pueden hacer valer, tanto ordinarios como en su momento pudiera ser un amparo, inclusive, en donde pudiera haber alguna reposición de la audiencia. Doctora, pero, la juez, a pesar de la mala defensa, ¿pudo haber no vinculado? Yo creo que... porque sí, ¿pudo haber hecho eso el juez como garantista? Es que no... Sí, ¿pudo haber no vinculado? Licenciada, considero, salvo la mejor opinión de usted, que incluso puede ser hasta estrategia de la defensa. O sea, sabemos que el hecho no se puede cambiar. Así es. El hecho ya ese quedó. Si yo soy la defensa y me percato que hay un hecho que se hace en la formulación de la imputación y otro hecho diverso al momento de la exposición de vinculación, yo lo dejo correr. Claro, también dependerá de una estrategia, pudiera ser, para no entrar a una falta de conocimientos tal vez de la defensa. Y me pregunta, ¿el juez pudo? Pues pudo haber hecho muchas cosas. O no pudo, y está dentro de ley. Yo creo que sería cuestionar la función del juez. La única manera que yo encontraría de cuestionarla sería interponiendo el recurso pertinente, ¿no? ¿Por qué? Porque este sistema también nos permite a los jueces, más bien, una libre valoración, ¿no? De ahí que están inmediando, de ahí que ellos están exponiendo. Si en ese momento, a consideración del juez que llevaba
la audiencia que la dirigía encontró elementos mínimos o acorde al estándar que nos exige la vinculación al proceso, bueno, tan es así que vinculó. Alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución dictada, bueno, pues están los recursos ordinarios, ¿no? Licenciada, acabas de tocar un tema considero yo, súper importante, el estándar de los elementos para vincular al proceso. Podemos ir a un corte comercial y sí platicar de eso porque, bueno, pues no sé, a algunos nos sonaría como que se ha abaratado esa cuestión, algunos siendo víctimas dicen, bueno, pues es que por fin estoy viendo que hay algo más de accesibilidad a la justicia porque pues no se ha dejado ir. O sea, son puntos de vista bien diferentes, pero esos estándares, ¿quién los rige? ¿Por qué los rigen? Si hay una legalidad, una modalidad, ¿quién se ha pronunciado al respecto? Hay juicios de amparo bien interesantes en ese sentido, pero sí nos gustaría que nos explicaras regresando de este corte comercial. Por supuesto. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu Arco TV Hidalgo. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos. Doctora, entonces nos quedamos en el tema acerca de cuáles son los estándares para que se pueda llevar a cabo una vinculación a proceso pues de manera legal. Bien. El sistema tradicional nos exigía primeramente que tuviéramos por comprobado un cuerpo del delito, donde sabemos que teníamos que acreditar una acción u omisión, bueno, una conducta, un nexo causal, una lesión, la forma de realización, ¿no? Nos exigía circunstancias del lugar, número de sujetos, calidad, en fin, había que el famosísimo artículo 385, ¿sí? Posteriormente hay una reforma a esto y nos dice, ahora tienes que acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos, dependiendo el tipo, ¿no? Y bien, el artículo 19 constitucional nos establece hoy día, ¿no?, que para que te dicten un auto de vinculación al proceso bastan datos que nos permitan establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que alguien intervino o participó en su comisión. Es decir, para acreditar tal vez, no sé, se me ocurren unas lesiones, que es lo mínimo que yo necesito para tener por cierto que estas se ocasionaron. La declaración de la víctima, un certificado médico y tal vez un testigo, y que alguien me diga, fue tal persona. Y sería suficiente para encontrar de momento, en algo muy sencillo, una vinculación al proceso. Entonces me dice, el estándar se redujo muchísimo. Muchísimo. Sin embargo, tenemos que recordarnos, que hay etapas posteriores. Y evidentemente con unos elementos así como estos que mencioné de los datos, estaría muy complicado en un evento de otra naturaleza pues llegar a un juicio, ¿no? Sí, totalmente. Pero aparte, licenciada, no sé, o sea, insisto, este es un sistema que ya está en proceso, que ya está incluso avanzado, pero que sí todavía tenemos algunas dudas, nos salen algunas cuestiones que van resaltando y que posteriormente vamos a ir corrigiendo, porque decía el licenciado Julio Paredes, está sujeto a correcciones, y creo que tiene mucha razón. Si la sociedad está en ese entendido, que participamos o hemos participado, pues lo tenemos incluso ya por entendido,
pero la sociedad lo entenderá. Oye, ¿cómo es posible? Mira, lo detuvieron y porque alguien dijo que él llevaba las cosas. ¿Hasta dónde es entendible para la sociedad? Yo creo que, dependiendo, tal vez si es una opinión muy personal, creo que también depende de qué lado nos estemos colocando. Como víctima, como familia de la víctima, como imputado o como familia del imputado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Dirías, es que no se me hizo justicia. Bueno, es que a lo mejor tú piensas que no porque no se te dio lo que tú querías, lo que era tu pretensión. Pero no quiere decir que no haya habido justicia, ¿no? Entonces creo que es muy complicado porque no estamos, vamos, todos queremos que se cubra o se cumpla nuestra pretensión. Yo como víctima o familia de víctima o como imputado o familia de imputado, ¿no? Entonces es complicado porque, bueno, alguien en algún momento dado pues va a quedar resentido, ¿no? Sí, sí. Entonces es como muy difícil poder decirlo sí, completamente. y que te entiendan y que digan, bueno, ok, la justicia es así. Pero bueno, estamos trabajando, como dice bien, estamos en etapa de correcciones, sí, y yo creo que a pesar de que ya está implementado, pues día a día estamos en aprendizaje, no hay más. La famosa diferencia, ¿no?, entre justicia y equidad. Sí, es que sí hay un trecho grande, pero para continuar en este tenor, porque sí estamos hablando de la audiencia inicial, se pueden llevar a cabo varias, incluso no nada más el hecho de hacer la calificación de la retención, la de medida cautelar, la de vinculación. El juez en su momento puede ordenar una audiencia por cualquier petición de algún acontecimiento que se solicite por el Ministerio Público o por la defensa relativo a ese hecho. Vamos, en el caso de que la persona tuviera datos de prueba para desahogar y por ese motivo no haya solicitado se resuelva su situación jurídica en ese momento, sino dentro de las 72 horas, o bien la prórroga o la duplicidad, bueno, pues evidentemente puede haber desahogo de pruebas y claro que diferirá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son datos de prueba que se van a desahogar, se cumplen los extremos para el interrogatorio, tal y como establece la ley, o sea, el mismo Código Nacional, se deben de regir bajo esas reglas. Entonces sí, tendrá que en ese momento tal vez suspenderse para que se prepare la prueba, el dato de prueba y sea desahogado. Y lo mismo en tratándose de medidas cautelares, cuando se señala la prisión preventiva justificada, no la oficiosa, bueno, también esta puede ser sujeto de una audiencia de pruebas específicamente para debatir medida cautelar. ¿Cuál es la diferencia entre justificada y oficiosa? Ok, la medida de prisión preventiva, oficiosa, la misma ley, empezando de nuestra Constitución, nos dice estas y estas conductas son las que necesariamente son prisión preventiva, no hay vuelta. Y la prisión preventiva justificada, el Ministerio Público tenemos la obligación, de justificar esa necesidad de cautela. Es decir, esta persona es necesario que esté bajo la medida de prisión preventiva, señor juez, porque si tú lo dejas en otra medida menos gravosa, él puede sustraerse de la acción de la justicia, él puede obstaculizar el procedimiento o bien puede poner en riesgo a la colectividad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, suponiendo, no sé, se me ocurre asalto, ok, no utilizó un arma, pero ¿qué crees? Tiene amenazada a la colonia. Esta persona, como ya tiene dinero y tiene familiares fuera de la ciudad, segurito o seguro que se va a ir, y la unidad de medidas cautelares es la que nos ayuda con ese análisis de evaluación de riesgo. MECA. Nos ayuda con ese análisis y bueno, ahí nos puede dar elementos para nosotros justificarle al juez por qué esta persona, a pesar de que no está dentro de las conductas contenidas en el catálogo del 19 constitucional, por qué sí tiene que quedarse en prisión preventiva. Es decir, con la prisión preventiva justificada es un trabajo del Ministerio Público decirle al juez, esta es la necesidad de cautela. Y en la prisión preventiva oficiosa, bueno, dada la naturaleza de las conductas, el bien jurídico que se protege, el legislador pues ya justificó el por qué se tienen que quedar, ¿no? Aquí me saltó ya algo. En esta prisión preventiva oficiosa, pues es la última medida que se debe de tomar. Para eso el Ministerio Público debió haber acreditado que sí efectivamente era la última medida. Así es. El juez
ya determinó y le concede porque el Ministerio Público justificó. ¿En algún momento se podría modificar, revocar? Por supuesto, las medidas cautelares, van a subsistir. Primero son temporales, que son medidas de protección, son de mínima intervención, y por supuesto que puede ser modificada. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que cese el motivo que la justificó. ¿Me explico? En ese momento puede desaparecer. Pueden ser sujetas de modificación, de suspensión, de revocación, las medidas cautelares, de imposición. Inclusive puede ir por una medida, el imputado puede estar por una medida cautelar mínima, y dado su conducta o comportamiento se puede ir a una más gravosa. ¿Sí me explico? Porque así es, a solicitud del Ministerio Público. Y lo mismo, si la defensa justifica, mira, el Ministerio Público dice que esta persona está bajo esta medida porque amenazaba a la colectividad y no sé, etcétera. Pero ¿qué crees? Esta persona ya está aquí adentro, se ha comportado, es educado, es más, se va a ir a vivir a otro lugar, no en la misma colonia, para no poner en riesgo. Ok, entonces, lo que justificó que tú estuvieras hoy aquí, pues ya desapareció. ¿Me explico por qué? Porque ya no vas a amenazar a nadie, ya te cambiaron. Más un ejemplo tal vez sencillo o burdo, pero creo que es una manera de explicar para que nos puedan entender. Doctora, pero... Entonces, perdón, sí se puede suspender. ¿En qué momento? Cuando cese el motivo por el cual se impuso una medida cautelar. Pero esa imposición, así como la solicitud de aumento, de revocación, de modificación, debe desahogarse en una audiencia. Así es, se abre una audiencia para debatir medida cautelar. Y ofrecimiento de pruebas. Por supuesto. Datos de prueba que nos permitan establecer que ya no hay la causa por el cual el Ministerio Público motivó la necesidad de cautela. Bueno, pues ahora yo con mis datos o elementos de prueba la defensa contrarresta lo que dijo el Ministerio. Ya nada más para terminar con este tema. Ese párrafo que marca el artículo donde se señalan el catálogo de conductas que son oficiosas, ese párrafo que dice y aquellos que se hayan cometido con violencia y armas, ¿esa es oficiosa o esa es necesaria? Esa es oficiosa porque si tratándose dice con armas y o explosivos, y nos decían no solamente son uno y otro, o sea, son como ejemplos. Con violencia, porque utilizaste armas, porque utilizaste explosivos, son como ejemplos. No quiere decir que, es que mira, dice ahí armas y explosivos, y yo no traía más que el arma, no, es armas y explosivos. Armas puede ser cualquiera, es más, si es una persona, no sé, karateca, su mismo cuerpo puede ser un arma, ¿no? Entonces es muy en particular. Armas, porque le digo armas, puede ser cualquiera, y lo dice el vaso mismo, ¿no? Oiga, doctora, y en el caso de las medidas de protección que se determinan al inicio de la investigación, esas sí se convierten, ¿no? Después de cierto tiempo, ¿cuánto tiempo? Que son 60 días para ya esas se convierten en medidas cautelares, transcurrir ese tiempo. ¿Cómo funciona? Las medidas de protección son aquellas que va a imponer, tiene el deber el Ministerio Público de proporcionárselas a las víctimas. Es justamente porque dentro de las obligaciones del Ministerio Público está la protección a la integridad de las víctimas. ¿Sí? Recordemos que hay víctimas directas, indirectas y potenciales. Entonces, bueno, ¿a qué víctima es la que requiere la medida de protección? Y la ley nos establece que es hasta por 60 días. ¿Sí? O sea, 30 días naturales que pueden ser prorrogados por 30 más. A la víctima. A la víctima. Sí, son medidas de protección para la víctima. Ya Y la medida cautelar es específicamente para el imputado, a fin de que no se sustraiga de la acción de la justicia o no se obstaculice. Que parecerían ser detallitos muy importantes. similares, pero Pero diríamos no son lo mismo. No son lo mismo. Licenciada, estamos hablando de la audiencia inicial, mas sin embargo estamos tocando muchos temas. ¿Sí se incluyen todos estos en la audiencia inicial? Por supuesto, la audiencia para debatir medidas cautelares pues está dentro de esa audiencia inicial. ¿Y medidas de protección? Y medidas de protección porque puede ser desde el inicio mismo de la investigación que la víctima requiera de una medida de protección, claro. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal
en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu... La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues así es, doctora. Está, la verdad, muy interesante este tema y sobre todo que tanto en práctica como en teoría es súper amplio. Así es. Es muy interesante, licenciada doctora, este tema, porque si bien es cierto, pudiese tener algunas cuestiones que pudiéramos en determinado momento decir si están bien, están mal. Es parte de un cambio, es parte de algo que se pretende mejorar, de algo que se pretende hacer que funcione para un bien social. El derecho penal, con la implementación de este sistema, deja de ser un derecho social única y exclusivamente para la víctima, o es un derecho social, para el imputado, o es un derecho social también ya para la víctima. Por supuesto, hoy día se deben de privilegiar los derechos fundamentales de todos. De todos. Hoy sabemos que la víctima tiene una participación impresionante. En nuestro sistema tradicional, para hacer un poquito del comparativo, sabíamos que esta no tenía ni siquiera la característica o la calidad de parte. No. Solamente era coadyuvante del Ministerio Público y estaba muy restringida su función, tan es así que para efectos de una apelación, de una sentencia definitiva, única y exclusivamente podía acudir la víctima tratándose de la reparación del daño. Hoy día sabemos que el trabajo, los derechos que tiene la víctima es un catálogo impresionante que no se limita a los que maneja el Código Nacional ni la Constitución. Sabemos que está una Ley General de Víctimas, sabemos que hay tratados internacionales donde se protegen muchísimos derechos específicamente de víctimas. Licenciada, ese es otro tema, y de verdad que sí es un tema bien importante, porque por ahí escuché en alguna resolución que por tratarse de mujeres era un grupo, no sé, yo lo interpreté como un grupo por separado, el cual debería de ser más protegido por ser más vulnerable. ¿Quiere decir que los hombres no somos vulnerables? Sí. Bien dice, sería como para un tema muy aparte. Sí, no es porque no sean más vulnerables. Creo que se debe de, hoy las autoridades también tienen que legislar, impartir justicia, procurar justicia con equidad de género. Por muchas situaciones que, bueno, sabemos acontecen en el país y no es nuestro tema, y como para qué hablar de eso en este momento, ¿no? Pero sí, la protección que se tiene que dar tratándose de grupos más vulnerables, no solo son las mujeres, estamos hablando de niños, estamos hablando de personas de la tercera edad, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas indígenas, y bueno, dentro de todas estas pues también está el género masculino, ¿no? Entonces, todos somos vulnerables, por supuesto. Sí, a mí me llamó la atención y dije, bueno, no voy a hacer mucho caso, yo me voy a mi delito y voy a hacer estas cuestiones que, pues, a fin de cuentas, yo sé que es una auto de vinculación y que no es todavía nada aprobado. Se termina el auto de vinculación a proceso. El juez dice, ¿sabes qué? Sí, te vinculo porque se firmaron las condiciones del artículo 19 constitucional. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Esta persona queda vinculada a proceso, en los cuales el Ministerio Público, dependiendo la temporalidad, ya los 2 o los 6 meses, tiene que allegarse de otros tantos datos de prueba que le permitan establecer más claramente o más tangiblemente que existió ese hecho, ¿no? Porque bien es cierto, la vinculación nada más queda en probabilidad. Entonces ahora el Ministerio Público tendrá que ocuparse de que esos elementos ya, o que se llegue de esos datos, ya no le permita nada más una probabilidad, sino ya ir un caminito, un pasito o muchos más allá. ¿Por qué? Porque de ahí daríamos paso, una vez que termina esa etapa, ese plazo para cierre de la investigación, bueno, el Ministerio Público tiene que pronunciarse, o suspendo, o se sobresee,
o formulo la acusación. Y ya para dar paso, nuevamente lo reitero, a la segunda etapa, etapa intermedia. Entonces, la etapa inicial se termina hasta... Cuando se termina el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Es decir, a los 2 o 6 meses, dependiendo del tiempo que se haya establecido para tal efecto. Y en ese entendido ya se dictó el auto de vinculación, se da el término de 2 o 6 meses. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? ¿Qué puede hacer el órgano de defensa? ¿Qué puede hacer la víctima? Recordemos aquí que la defensa también puede llevar sus propios actos de investigación. La Fiscalía evidentemente siguen trabajando. Al momento de solicitarle el plazo para el cierre de la investigación, bueno, hay que manifestar el por qué necesitamos esa temporalidad. Bien puede pedirse inclusive una prórroga, es decir, yo no pido los 6 meses, tal vez le pido 2 y le digo porque voy a desahogar tales y cuales datos de prueba. Y lo mismo la defensa. O la defensa diga, bueno, el tiempo que está pidiendo el Ministerio Público es extremadamente amplio y yo quiero que sea en menos tiempo. Bueno, pues entonces entra un debate de cuál es la temporalidad correcta. El Ministerio Público puede inclusive, si no solicitó los 6 meses o los 2, puede pedir una prórroga única donde debe de justificar fundada y motivadamente por qué necesita esa temporalidad más. Y una vez que concluye esta, bueno, pues ya son los 6 meses y ya obvio no puede sobrepasar. ¿Qué tiene que hacer en ese momento el Ministerio Público? Allegarse de nuevos datos, no de nuevos datos, tal vez más datos, ¿qué podría ser? Se me fue en el momento la palabra, que lo que ya inició lo pueda complementar. No sé, tal vez hay una prueba que por ahí está pendiente y resultó otra de la que no había considerado otro dato y pues resulta que ya encontró que hay nuevos testigos. Así es. Que hay otros inicios que tal vez en primer momento no se vieron, o que ya nos llegó un estudio de un servicio pericial que nos apoyó alguna otra entidad o la misma federación. En fin, todo ello tiene que hacerlo para llegar a la etapa intermedia con la formulación de acusación. Una vez que se cierre el plazo de la investigación, dentro de los 15 días siguientes se tiene que pronunciar de acuerdo al artículo 338 y establecer si se suspende la investigación, si se sobresee o en su caso formular acusación dentro de esos 15 días siguientes. ¿Y en qué casos dentro de ese plazo de la investigación el Ministerio Público, el órgano de defensa, podrían solicitar algún debate respecto de alguna prueba, no sé, pericial, de inspección? En el momento en que lo tengan, por supuesto que pueden ir ante la autoridad judicial. Recordemos que hay actos de investigación que los pueden ordenar el Ministerio Público por sí y otros más que requieren del control judicial. ¿Y no se tomaría como prueba anticipada? Si fuera el caso de una prueba anticipada, por supuesto que también se pediría. Si fuera el caso de que la prueba, de que se llegara a ese extremo, por supuesto que va dentro de esa etapa complementaria. Una vez que cierre el plazo para la investigación complementaria, pues bueno, solamente en juicio pudiera llegar una prueba superviviente, ¿no? O de refutación. Pero de ahí fuera, solamente esa es la etapa y el momento exprofeso para allegarnos a todos los datos de prueba. Bueno, doctor, ¿Se ha sabido de alguna prueba superviviente en algún juicio? Que yo tenga conocimiento, no, ¿verdad? Pero sería muy complicado, pero muy interesante que llegara a la sociedad, ¿no? Licenciada. Doctora, de verdad nos sentimos muy agradecidos con su presencia. De verdad que es un verdadero placer pues contar con la visita aquí al programa de mujeres como usted, ¿no? Que independientemente de todo, pues comparten, ¿verdad?, su conocimiento con la ciudadanía. De verdad que muchas gracias y pues el tema es interesante, sus conocimientos muy vastos, lo que nos falta es tiempo para más todavía. Ojalá que a la postre de esta fructífera entrevista pues podamos contar con la oportunidad de nueva cuenta, ¿verdad?, de que usted nos acepte pues otra invitación aquí al programa. Va a ser un verdadero honor. Muchas gracias, doctor. Nos falta la intermedia y nos falta la de juicio. Ok, será un gusto. Muy amables y muchísimas gracias. Ya la siguiente sería la intermedia y la de juicio, doctora. Gracias a usted. No, licenciada, por mi parte, pues, ¿qué puedo decir? Mucho tiempo de conocerte, una excelente mujer, una excelente profesionista, dedicada en sus funciones.
y con el placer nuevamente de volver a saludarnos y sobre todo una grata sorpresa de la gran preparación que tienes y pues, un vivo ejemplo de que el nuevo sistema penal no es ninguna maravilla, solo falta dedicación y querer hacerlo, y el ejemplo pues, lo tenemos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Pues nosotros nos vamos. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.